Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos, dependerá de la oportunidad que cada uno pueda destinarle a pensar, transitar, descubrir, discutir algunas de las ideas que vamos extrayendo del campo de la didáctica. Estamos avanzando en un viaje que empezó hace un par de semanas. Seguimos avanzando sin movernos de nuestras casas. Insisto en esta idea de seguimos avanzando. Hemos podido sostener la continuidad pedagógica más allá de la presencialidad y no hemos dejado de enseñar en ninguno de los momentos en los que nos pareció que teníamos que hacerlo. ¿Por qué podemos afirmar esto con tanta vehemencia? Porque junto con la tarea de enseñar, nos sostenemos en la tarea de evaluar. Vamos revisando paso a paso lo que vamos haciendo y vamos sacando nuestras conclusiones, que de eso se trata la evaluación. Vamos avanzando por cada una de las estaciones en este viaje que decíamos, lo hacemos sin movernos de casa, por lo menos el rato que le dedicamos a la didáctica, y avanzamos desde un macrocampo en el que encontramos un conjunto de conceptos, de actividades, de tareas que en su momento hemos llamado habitantes del campo de la didáctica, y fuimos desembarcando y discutiendo cuestiones vinculadas a la enseñanza, pero fundamentalmente a la buena enseñanza. Después nos dedicamos bastante a discutir cuestiones vinculadas al currículum y a los niveles de concreción curricular y a pensar quiénes intervienen en los debates y en la factura de lo curricular. Luego nos detuvimos a imaginar cómo programar actividades institucionales, de aula, y también a debatir cómo se programan actividades que exceden el límite material de la escuela y del aula. También referimos a nuestra programación, a esta experiencia mediada que estamos haciendo, y finalmente llegamos a preguntarnos cómo ha funcionado todo esto, que en verdad es lo que uno se pregunta cada vez que se propone evaluar lo que ha hecho. Con una aclaración, cuando decimos cómo hemos funcionado en lo que nos hemos propuesto, todavía no nos estamos despidiendo. Estamos cerrando esta parte modular de la materia con este quinto módulo, evaluación, y todavía nos quedan unos cuantos encuentros que los aprovecharemos para poner a disposición otros dispositivos. En esos otros dispositivos habrá otros contenidos que deliberadamente no hemos incluido en esta estructura modular de la cual hoy empezamos a transitar la última etapa. Nos vamos a proponer dejar planteadas, no sé si respuestas, pero por lo menos 10 preguntas. Que queden esas 10 preguntas dando vueltas, así cada vez que volvamos al material que nos propone el módulo, podamos ir pensando a cuál de ellas podemos arrimar una respuesta. Nos vamos a preguntar de qué se trata la evaluación, qué implica la tarea de evaluar, cómo se recoge información para poder tomar decisiones, y cuando decimos cómo se recoge información, estamos pensando en los instrumentos de la evaluación, cómo hacemos para que esa información, tanto en el momento de la recolección, como del procesamiento, como de la devolución, sea útil para enseñantes y aprendientes, y en ese caso estamos pensando en términos contractuales. Vamos a preguntarnos qué autonomía tiene la evaluación en el marco de otros procesos y subprocesos que se mueven en el campo de la didáctica. Nos preguntaremos para qué evaluamos, cómo informamos de los resultados de la evaluación, cuándo evaluamos, para qué sirve la información que recogemos y, por último, por qué, a pesar de estar tan asociado al concepto de evaluación
asociados al concepto de evaluación, las ideas de éxito y fracaso, no las planteamos en primer término. Bien, ya tenemos claro cómo hemos llegado hasta acá y ya tenemos, no sé si claro, pero por lo menos enunciado a qué nos queremos dedicar en este encuentro, que no es el encuentro que hacemos todos los viernes, pero también es una forma de encuentro, es una forma de dar continuidad a esta propuesta, a este propósito de enseñar didáctica para que otras y otros aprendan didáctica. Y sabremos si hemos cumplido con nuestro objetivo cuando pongamos en juego los dispositivos que nos propone la evaluación. Si hay algo que caracteriza el concepto de evaluación, es lo polisémico, lo multifacético, lo semantizado de este concepto. Seguramente si pudiéramos hacer un juego, estar juntos y escucharnos unos a otros, y yo dijera, a ver, ya, ¿qué piensan cuando digo evaluación? Saldrían una variedad inmensa de ideas, de palabras que refieren a experiencias, a sensaciones, a objetos materiales absolutamente diversas. Bueno, de eso se trata la evaluación, de un compendio de objetos, de sensaciones, de experiencias absolutamente diversas, que tienen que ver con quien las atraviesa, pero desde el punto de vista del diseño tiene que ver con la perspectiva desde la cual se plantea el evaluador hacer la tarea de evaluar. Entonces ya incluimos una nueva tarea, ya incluimos un nuevo término. Se trata de una tarea, pero se trata de una tarea, de un instrumento, de una finalidad, leo, de funciones, de actividades, de decisiones, y todo esto para corroborar esa idea de lo multifacético, polisémico y semantizado del concepto de evaluación. Bien, ¿qué implica la tarea de evaluar? ¿De qué se trata la evaluación? Podríamos empezar con una definición muy sencilla y decir que evaluar tiene que ver con recoger evidencias a partir de un proceso, a partir de una experiencia, procesarlas y asignarles algún juicio de valor a esas experiencias recogidas, procesadas, analizadas y comparadas con algo, porque cuando establecemos un juicio de valor, estamos comparando con algo que nos gusta más o que nos gusta menos, que nos resulta más atractivo o menos atractivo, que nos parece más funcional o menos funcional. En este caso, el objeto a partir del cual comparamos son los objetivos. Cuán cerca o cuán lejos hemos llegado a partir de los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, cuando decimos que estamos recogiendo información, estamos apelando a los instrumentos. Y cuando digo instrumentos en plural, no es que estoy pensando en diferentes tipos de exámenes o en diferentes oportunidades para recoger información, sino que estoy pensando en diferentes instrumentos que tributan al instrumento habitualmente conocido como de evaluación y que queda asociado a prueba, a examen, a parcial, a final, a oral. Pero ¿cómo hacemos para que la información sea una información justa, pertinente, valiosa y sobre todo enriquecedora a futuro? Para eso, como además los instrumentos que usamos habitualmente son instrumentos que no han sido probados, no están estandarizados, son hipótesis de trabajo, lo que hacemos es dotarnos de un antecedente, que son pautas para poder construir un instrumento que finalmente nos resulte valioso, pertinente, objetivo, considerable, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese instrumento previo? Ese instrumento previo es la tabla de especificaciones.
En esa en ese instrumento, tabla de especificaciones, lo que hacemos es discutir, y cuando digo discutir, digo porque cuando podíamos, cuando podamos, lo vamos a volver a hacer, lo hacemos en conjunto. Revisar qué hemos podido aprender, qué hemos podido enseñar. Si cuando yo digo enseñanza, todos nos imaginamos que algo de eso hemos dicho. Si cuando decimos currículum, estamos seguros de que algo de esto hemos hablado. O sea, qué contenidos hemos podido trabajar juntos. Luego, con qué nivel de profundidad, con qué nivel de preciosidad, con cuántos textos, cuánto tiempo le hemos dedicado. Esta segunda parte es la que nos va a dar una pista respecto del alcance. Habrá contenidos que solo los habremos manejado al nivel de la información, otros al nivel de una elaboración más compleja que nos permite ponerlo con palabras propias. Otros podremos pensar que estamos en condiciones de utilizarlos fuera del espacio en el que han sido aprendidos, por ejemplo, en el caso de la simulación, de la planificación. Todo eso lo negociamos en la tabla de especificaciones que la hacemos antes de construir el instrumento. Con la tabla de especificaciones resuelta, cuando se puede consensuada y cuando no pensada en términos de una hipótesis de trabajo, elaboramos el instrumento. Pero decíamos antes, no tenemos la certeza de que ese instrumento sea válido, confiable y pertinente en la medida en que nos lo imaginamos. Solo podremos empezar a tener información sobre estas tres condiciones: validez, confiabilidad y pertinencia, no en términos estadísticos, sí en términos de producción, después de administrar el instrumento, y para poder otra vez comparar, en este caso, comparar producciones entre sí, pero fundamentalmente comparar expectativas con logros, nos dotamos de un tercer instrumento. Primero, tabla de especificaciones. Segundo, el instrumento propio de evaluación al que llamaremos prueba. Tercero, tabla de análisis de resultados, en la que hacemos el ejercicio de desagregar la prueba en todos los componentes que nos parece que tiene y juzgar presencia o ausencia de cada una de esas expectativas de contenido que imaginamos que debieran aparecer en la respuesta a partir de la pregunta que hemos planteado. Cuando decimos pregunta y respuesta, no estamos hablando literalmente de una pregunta, sí de una propuesta de análisis, de un ejercicio que requiere determinados niveles de análisis para elaborar una respuesta. Bien, tenemos entonces estos tres instrumentos que imaginamos, antecedente y consecuente de la prueba, nos ayudarán a sostener con mejor éxito esta hipótesis que pensamos al comienzo. Imaginamos que hemos podido enseñar estas cosas, suponemos que se han podido aprender estas cosas. Y acá vale una aclaración que es discutible, pero es la perspectiva desde la que nos plantamos y nos planteamos nosotros, y es discutir cuáles son los niveles de autonomía o de sujeción que tiene el proceso de evaluación respecto de los procesos de enseñar y de aprender, que son dos y completamente diferentes, en los que se juegan estrategias, capacidades, actividades, conocimientos previos diferentes, por supuesto que íntimamente vinculados. Entonces, ¿cuáles son esos niveles de autonomía y de sujeción? En principio, para la perspectiva con la que a nosotros nos gusta trabajar, no le damos el 100% de autonomía a la evaluación, y eso nos permite pensarla ya no solamente en términos de un proceso autónomo, sino en términos de un subproceso, con una cierta autonomía, pero sujeto
a dos procesos más amplios, que son los de enseñar y de aprender, que son los que efectivamente nos importan. Nuestro objetivo, nuestro propósito es enseñar, nuestro objetivo es que se aprenda, y la evaluación en verdad hace de nexo entre ese propósito y ese objetivo, y nos cuenta cuán lejos o cuán cerca está cada uno de haber alcanzado esa idea original que nos llevó a pensar en que determinado contenido era valioso para ser enseñado y para que a su vez fuera aprendido. Ahora, puede pasar que encontremos la respuesta que esperamos y puede pasar que no. Y aquí es donde entran a jugar estas dos ideas de éxito y de fracaso, que nosotros elegimos no utilizarlas. Porque pensar en el fracaso nos haría presuponer algún responsable o alguna cierta responsabilidad, y no la podemos anticipar. Por la particularidad que tienen los instrumentos que utilizamos de no ser instrumentos estandarizados, de no tener garantía. Es algo así como si nos preguntáramos quién tiene la culpa del fracaso. Y la verdad que la culpa del fracaso, y lo destaco porque es una palabra poco feliz, pero es la que podemos usar para que todos entendamos de qué estamos hablando, la culpa puede ser de la enseñanza, de que los contenidos, las actividades, las propuestas, la forma de organizar, de hilvanar no hayan sido las más felices. La culpa puede ser del aprendizaje, por múltiples razones, porque no había conocimientos previos que permitieran anclar el nuevo, porque hay alguna dificultad en quien aprende, o la culpa puede ser del instrumento, que no releve exactamente lo que queremos que releva. Entonces, este es el motivo por el cual somos cautos en el uso de los conceptos de éxito y de fracaso. Bien, para ir cerrando entonces, recordar que a lo largo de este módulo intentaremos encontrar respuestas a de qué se trata la evaluación, algo ya hemos planteado, qué implica la tarea, y hemos anticipado que parte de la tarea tiene que ver con la construcción de instrumentos y parte tiene que ver con la respuesta a esos instrumentos, y otra parte tiene que ver con el análisis de la información que provee ese instrumento. También podremos discutir cuestiones vinculadas a la autonomía que hemos planteado respecto de la relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nos queda pendiente, y esto está muy trabajado en el módulo, la pregunta por cuándo evaluamos, al comienzo, durante, al final de un proceso. Es una evaluación diagnóstica, es una evaluación integradora, es una evaluación de proceso, el orden sería diagnóstico, proceso, integrador. Y finalmente nos ha quedado una pregunta, y es ¿cuáles son los alcances de la evaluación? Cuando hablamos de los alcances podemos pensar en evaluaciones de aula, en evaluaciones institucionales, en evaluaciones jurisdiccionales, en evaluaciones del sistema, también en evaluaciones internacionales, y en todos los casos vamos a encontrar un denominador común. El denominador común es tenga el alcance que tenga, sea de la magnitud que sea y con los propósitos que se proponga, lo que tienen en común todas estas evaluaciones es la idea de recoger información para la toma de decisiones. Decisiones de aula, decisiones institucionales, decisiones que involucren a una persona o que involucren a un grupo, decisiones que involucren a un sistema nacional e incluso decisiones que involucren comparativamente sistemas internacionales de evaluación. Esperemos que lo puedan transitar con gusto y con éxito, y volveremos el viernes cuando nos encontremos sobre muchos de estos temas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.